El Rab Ben Zion Abba Shaul fue uno de los principales rabinos sefaradíes, estudiosos de la Torá y muy respetado árbitro halágico de nuestra época. Nació en Jerusalén el 31 de julio de 1924, 29 de Tamuz del 5684, siendo sus padres Eliahu y Benayá Abba Shaul, inmigrantes de Irán. Zapatero de comercio, Eliahu Abba Shaul era también un estudioso de la Torá y cabalista, y fue el primer maestro de Rab Ben Zion. Abba Shaul era el mayor de una familia de 16 hijos. A pesar de su pobreza, sus padres se comprometieron a criar una familia de eruditos de la Torá, una decisión difícil, cuando lo común para otras familias de origen oriental y sefaradíes era enviar a sus hijos a las escuelas sionistas. La familia Abba Shaul mantuvo muchas restricciones halágicas, incluyendo moler y hornear su propia matzot antes de Pesaj y evitar todos los alimentos procesados, incluso el azúcar. El Rab Abba Shaul siguió manteniendo estas restricciones incluso después de establecer su propia familia. A la edad de 11 años, Abba Shaul entró en la yeshiva Porat Yosef. Su primer maestro fue el rabino Yehuda Tzedaka, y sus compañeros de clase incluyeron al futuro rabino mayor de Israel, el rabino Obadía Yosef. Más tarde, Rab Abba Shaul avanzó al shur más alto, enseñado por el Rosh Yeshiva, el rabino Ezra Atiyah, con quien desarrolló un vínculo estrecho. Rab Abba Shaul mostró gran dedicación al estudio de la Torá y aprendió y repasó cada tema docenas de veces hasta saberse de memoria la mayor parte del Shas y Poskim. Cuando Abba Shaul tenía 20 años, el rabino Atiyah lo seleccionó para ser probado por el rabino Eliezer Silver, un prominente rabino estadounidense que visitaba Israel junto con un posible donante. El rabino Atiyah había oído que en otra yeshiva que este filántropo había visitado, solo un chico pudo responder a la pregunta del rabino, y solo después de 20 minutos. El rabino Silver preguntó a Abba Shaul una pregunta difícil en la oscura orden talmúdica de Torot, leyes de pureza ritual. Cuando Abba Shaul dio su respuesta, aseguró la donación. En 1948, Abba Shaul se casó con Hadassah, la hija del rabino Yosef Sha'arbani, un erudito de la Torá e hijo del cabalista Rabí Yehoshua Sha'arbani, que era un estudiante de los Ben Ish Chai. Abba Shaul estudió uno a uno con su suegro y su nueva esposa asistió a sus conferencias públicas cada Shabbat. También grabó su conferencia general en la yeshiva. Muchas de sus obras escritas provienen de esas cintas. La pareja no tuvo hijos durante muchos años. Después de 10 abortos, Abba Shaul visitó el Hazon Ish y el Rebbe de Belzer, negándose a irse hasta que cada uno le dio una bendición para un niño. Su único hijo, Eliahu, fue nombrado en honor de su abuelo. Con el tiempo, Rab Atiyah le pidió que sirviera como Rosh Yeshiva, pero se negó a aceptar esa posición mientras su primer maestro, Rab Tzadka, estuviera vivo. Después de la muerte de Rab Tzadka, en 1983, Abba Shaul accedió a la posición de Rosh Yeshiva de Porat Yosef. En su calidad de Rosh Yeshiva, Abba Shaul mantuvo un completo programa de enseñanza. Durante 4 horas cada mañana, dio clases a los estudiantes en la yeshiva. En las tardes, enseñó las leyes de Shulchan Aruch a Dayanim. El viernes por la tarde, daba una clase de halajá y una sesión de preguntas y respuestas a una concurrida audiencia en la sinagoga de Ohel Rachel, y el día de Shabbat pronunciaba un discurso de 3 horas en la sinagoga. Su diligencia en el estudio de la Torá fue legendaria. Se dice que cuando terminaba de entregar un shur, estaba empapado en sudor. Abba Shaul también era versado en Kabbalah. Al principio aprendió en privado los viernes por la noche. En la década de 1960, sin embargo, viendo que el conocimiento del estudio de la Kabbalah estaba disminuyendo, reunió a un grupo de cabalistas y fundó la Yeshiva Emet Beshalom. Una vez al año, en el Yartzeit de Rashash, se unía al grupo y mostraba su fluidez, erudición y sabiduría. Abba Shaul se preocupaba por sus estudiantes como un padre de sus hijos. Trató de asegurarse de que todos sus estudiantes se casaran. Su esposa sugeriría shidduchim de las muchas muchachas que le ayudaron en su casa. Al ver que los estudiantes casados eran incapaces de manejar el pago del kollel, viajó a Estados Unidos para recaudar dinero para ellos. Abba Shaul ayudó a lanzar un renacimiento religioso entre los judíos sefaradíes en Israel, como el fundador de Ma'ayan Hinuch HaTorani, una red de escuelas sefaradíes que es el equivalente de Hinuch Atzmai. Prometió financiar el primer año de operación para cualquier Talmud Torah que se abriera en una ciudad que aún no la tuviera. También trabajó para fortalecer las comunidades sefaradíes en otros países. Viajó a Inglaterra, Francia, Italia, Irán, México, Panamá, Colombia
y Estados Unidos para establecer tribunales rabínicos y hacer los arreglos necesarios para contar con shohetim, muelim y rabinos. Abba Shaul se unió a otros líderes de la Torá en Israel para luchar contra los edictos que amenazaban el modo de vida de la Torá. Estos incluyeron la batalla para preservar la santidad de Shabbat, la lucha para cerrar piscinas de sexo mixto y la batalla contra las autopsias para individuos religiosos. En 1972, él asumió una posición prominente en la oposición a la oferta del gobierno del servicio obligatorio del ejército para las muchachas. Junto con el rabino Yehuda Savka, redactó un fallo alágico que declaraba que el servicio militar obligatorio para las niñas pertenecía a la categoría Yearech Be'al Ya'abor, matarse y no transgredir. El texto de su fallo fue firmado por 400 líderes de la Torá en todo Israel. También fue conocido por dar bendiciones que se cumplieron. En una de esas ocasiones, una mujer que había tenido 3 cesáreas, se le informó que su próximo hijo también nacería por cesárea. Se dirigió a Abba Shaul y le exigió: no me iré hasta que el Rab me garantice que tendré un parto natural. Él aceptó. Después de que la mujer se fuera, el hermano de Abba Shaul le preguntó: ¿cómo puedes garantizar eso? No puedo garantizar nada, replicó él. ¿Pero qué debo hacer? No se iría. Efectivamente, la mujer tuvo un nacimiento natural. Cuando su marido vino a la sinagoga para anunciar el milagro, Abba Shaul se quejó: me están convirtiendo en un admor. Cuando su shamash le preguntó por qué sus bendiciones siempre fueron efectivas, él respondió: si amas a todos en Klal Israel, también puedes hacerlo. En otra ocasión le explicó a un amigo cercano: Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendigan. Cuando la gente viene a mí, me besan la mano, me bendicen, y si alguien bendice a un judío, reciben una bendición a cambio. Rab Abba Shaul murió en Jerusalén el 13 de julio de 1998, 19 Tamuz 5758. Se calcula que 200,000 personas de todas las denominaciones, sefaradíes, hasídicas, askenazíes, asistieron a su funeral. Fue enterrado junto con su esposa en el cementerio Sanedría, en Jerusalén. Le sobreviven su único hijo, Eliahu, que es Rosh Yeshiva de Or Lezion, en Jerusalén.